Seguimos en la mesa de este miércoles, que es 2 de mayo del año 2018. Nos acompañan Teresa Herrera, Guillermo Fossati, Fernando Escriña y Cristian Mirza. El expresidente José Mujica se refirió ayer a la inseguridad, la violencia y la delincuencia que se está viviendo en el país. En declaraciones a Telenoche, Mujica dijo que no alcanza con medidas represivas y se necesita un cambio cultural desde la base de la sociedad. Pero además, enfatizó que el problema no es solo de Uruguay, ya que no se puede aislar al país de lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, en países desarrollados. Había hasta una cultura, mire lo que le digo, en el campo del delito, cierto freno de valores de cosas que no existían o no se hacían. Con la multiplicación del narcotráfico empezó a aparecer el sicariato y actividades que eran desconocidas en el campo delictivo del Uruguay. Esa cultura ha ido permeando en la sociedad. Y entonces hay un grado de violencia difícil de contener, terriblemente difícil, que no creo que tenga respuesta policial. Fernando, ¿tú querías empezar con este tema en especial? No, yo voy a este discurso de la resignación y la desesperanza, ¿no? Si nos vamos a resignar todos los uruguayos... Tomaste la palabra que yo iba a utilizar. Bueno, si nos vamos a resignar a que esto, en fin, en todos lados es así, que no tiene cambio, que la policía no cree que tiene respuesta, quien fue presidente de la República hasta hace muy poco y es el principal dirigente, seguramente en popularidad, de la fuerza política de gobierno, si nos van a ganar por la resignación, yo me resisto. Esa comparación con el mundo, que el mundo está violento, entonces tenemos que conformarnos. Yo, en un país como el Uruguay, me resisto a eso. Yo ya lo dije en esta mesa no hace mucho, este es un país que, siendo pequeño en población y en territorio, logró alfabetizar en el siglo XIX a un país en medio de un continente de analfabetos, logró consolidar un sistema democrático en medio de un continente plagado de dictaduras, logró la educación de su pueblo, logró llevar los liceos departamentales que iban en carreta a los laboratorios a campaña, logró consolidar un sistema democrático y un estado de bienestar. Naturalmente que eso en la década del 60 empezó a flaquear y tenía dificultades, un proteccionismo exagerado, etcétera. Pero que este país que logró todo eso, que éramos hijos de inmigrantes, muchos de ellos analfabetos, que supieron educarse, que construyó el hospital de clínicas para darle salud gratis a su pueblo y logró niveles de bienestar y de sanitarios y de educación que fueron ejemplo en el mundo, que nos digan, resígnense, yo me resisto. ¿Para ti se está resignando, Mujica? Sí. Bueno, pero nos está pidiendo que nos resignemos. No, yo no interpreto de esa manera la visión. El Pepe Mujica tiene una visión particular sobre muchos temas particulares. En algunos casos yo coincidí, en otros no coincido. A mí me parece que lo que nos hace falta en Uruguay es audacia en intervenciones intersectoriales. Acá hubo ideas y proyectos en relación a programas de padrinazgo y tutorías para jóvenes que salían de la cárcel. Yo tengo una compañera que es colega y mi mujer es colega y todos los días intercambiamos información. Los gurises que salen después de haber estado un año y medio y van al Mides a orientaciones, no tienen orientaciones suficientes. El plan 7 zonas, intervenciones múltiples de varios ministerios, ¿dónde quedó? Eso es lo que hay que pensar. Es decir, está bien, la política social no va a resolver el delito, porque ahí hay que, y yo, ahí me critica mucho, porque yo he escrito mucho con reclamando mano dura. Yo incluso escribí a favor de la cadena perpetua para determinados casos en donde hubo violación
y asesinato de niños, yo pedí y sigo convencido de que es la cadena perpetua, porque para alguna gente es imposible la rehabilitación. Pero para el 90% hay posibilidad de rehabilitación. El problema es que todavía no encaramos desde la política pública globalmente pensada cómo combatimos el delito ferozmente, y al mismo tiempo actuamos con audacia y coraje en materia preventiva. O sea, tú estás hablando de una línea que se insinuó y que se desbarató, que no terminó tomando forma. Sí, yo creo que es que no hay experiencia, padrinazgo, por favor, que se aplica en otros países además, el tutor que está al lado del gurí que sale de la cana. No, pero hacías referencia en particular al plan 7 zonas, sí, porque claro, se habló mucho del plan 7 zonas. Sí, ¿En qué está hoy? Sí, claro. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Sí, yo rescato algunas de las cosas y comparto mucho de lo que ambos estuvieron señalando. En realidad, sí, tenés que tener una visión multisectorial para abordar este tema. De todas maneras, la autocomplacencia y la resignación, sí, efectivamente hay una... Porque decir concretamente, tenemos este tema instalado, no es fácil, va a llevar tiempo, no es un tema de la policía, es contrario a lo que se está pidiendo. La gente pide que el Estado sea garantía del tema de la seguridad y con estas expresiones de Mujica está de alguna manera como diciendo, muchachos, esto está... Y encima de todo también esta frasecita reiterada, más allá de que mal de mucho consuelo de tontos, esto de decir en el mundo el tema se ha agravado. Hay estudios que indican que no es así. Hay estudios que indican que no es así. Y de hecho hay éxito en Buenos Aires, que se ha estado marcando en los últimos tiempos con una reducción del 20% en materia de homicidios y en materia de delincuencia. Por lo tanto, digo, pensar concretamente no lo vamos a poder solucionar es algo que realmente va a resistirse por parte de la gente porque no es aceptable que se pueda estar expresando de esa manera. Después hay otro aspecto que efectivamente el Uruguay de hoy tiene. ¿Dice que no se va a poder solucionar o dice, yo estoy leyendo acá, dice, no creo que tenga respuesta policial? O sea, no cree que por el lado de la policía se solucione, que solo con lo policial. Bueno, yo coincido con esa afirmación. ¿Quién tiene a cargo el Ministerio del Interior? Cristian dice, yo coincido con esa afirmación, pero al mismo tiempo dice que hay ausencia, que hay insuficiencia. Porque no se está trabajando en esas otras áreas. Hay vacíos de intervención pública. A ver si puedo redondearlo. A ver si escuchamos a Teresa, que aún no habló. Sí, no, pero para redondear. Está acostumbrada. Porque la frase, el problema de Mujica es que dice la frase y no la concluye, no la redondea con una serie de aspectos. Porque dicha la frase así, uno puede decir, sí, claro, no se reduce solamente a la acción de la policía. Por eso estamos hablando de la visión multisectorial. Y entendemos concretamente que hay una serie de cadenas causales que hay que trabajarlas desde las bases y probablemente con cambios importantes y con reformas importantes para efectivamente evitar luego lo que no se hace a tiempo se lamenta y paga después. Pero tenés una acción policial y una acción de la justicia fuerte que tenés que llevar adelante en este momento porque tenés un problema instalado. Es decir, tú podés tratar de decir, bueno, vamos a tratar de ponerle un corte a esta cadena de generación de delincuentes, pero tenés un conjunto de delincuencia instalada que tenés que dar una solución importante frente al tema. Y eso es policía y por lo tanto no cabe señalar ese aspecto. Y después hay otros temas. Hoy tenemos el tema de la droga. El tema de la droga, la ley de la marihuana de Mujica tenía en sí, en su base, un fundamento que era atacar o combatir o disminuir la chance del narcotráfico. Y tenemos el problema del narcotráfico tremendamente planteado allí, entre otras cosas porque la pasta base es uno de los componentes más fuertes que está. Por lo tanto, esto porque él termina por decir, la mayor parte de los homicidios que se generan son guerras entre bandas y problemas que tenemos instalados en los barrios, donde fácilmente terminan por ganar jóvenes que terminan por ser proveedores de la droga también. Bueno, no es posible lavarse las manos y decir frente a esto tenemos que poco menos que resignarnos y no podemos hacer nada. Teresa. Yo coincido con todo lo que dijo Cristian. Me lo han oído decir acá en la mesa más de una vez, hay que romper las chacras, hay que hacer trabajo interinstitucional, no puede ser que una misma familia sea intervenida por 3 o 4 instituciones y ni siquiera se conozcan los que están interviniendo. No sé, podría hacer críticas de millones de tipos. A mí me parece que sí, que está fallando la política social, me parece que está fallando muchísimo el Poder Judicial, muchísimo. No nos olvidemos de este actor,
Totalmente de acuerdo. No nos olvidemos de este actor. Y no es decir excusa, multisectorial. Y no es excusa la falta de presupuesto, porque yo podría hacer una listita acá de juzgados que no trabajan nada y juzgados que trabajan muchísimo, y uno podría hacer una buena reorganización ahí con el mismo presupuesto que tienen ahora. O sea que no va solo por ese lado. El Poder Judicial realmente está dejando mucho que desear, porque está dejando mucho que desear también la formación en la Facultad de Derecho. Entonces, también hay un tema de educación ahí profundo e importante, y ni que hablar de lo que es la acción del MIDES. Yo realmente prefiero dejarlo de lado, ni siquiera comentarlo, porque tengo muy mala opinión. Pero también quiero largar una pregunta acá, y la pregunta es: ¿quién banca el narcotráfico en Uruguay? Porque el narcotráfico no está presente en un país si no tiene cómplices. Entonces la pregunta es, a mí me parece que tenemos que empezar a mirarnos y preguntarnos quién banca al narcotráfico en Uruguay. Yo no estoy diciendo ni que todos los que tienen el poder... ¿Qué estás diciendo? Iba a preguntarte qué es lo que estás diciendo. A ver, me parece que es tan obvio, y si no... Pero es decir, yo no estoy diciendo... ¿Combate al narcotráfico hay? ¿Tú estás diciendo que es un combate por la galería? No, yo no estoy diciendo que sea un combate por la galería. Yo lo que estoy diciendo es que el narcotráfico tiene, como en todos los países, cómplices dentro de quienes toman decisiones, dentro de la fuerza de seguridad. Por eso, pero cómplices ¿para qué? Para que el combate no sea tan a fondo. Para que no sea tan a fondo, y si no, no te podés explicar, Emiliano, cómo en territorios así chiquititos, donde sabemos perfectamente cómo son las cosas y quiénes y sin embargo sigue funcionando. Entonces, ¿qué es lo que más allá de la ineficacia y la ineficiencia, pero también a mí me parece que la variable corrupción hay que empezar a mirarla? Es fuerte el comentario, ¿está bien? No es fuerte. Sí, yo sé que es fuerte. Y yo no tengo pruebas, ni quiero decir que ni todo el gobierno, ni toda la fuerza de seguridad, ni todos los jueces. Ojo, a mí me parece que esas tablas rasas, no. Pero lo que sí digo es que en un país chico como el nuestro, con un territorio chico y donde además tenemos bien claro dónde están los núcleos duros, no puede ser... Yo lo veo más como inefectividad. No puede ser que no logremos detener la ruta del narcotráfico, que no logremos que no entre, que no logremos... Entonces, a mí me parece que hay complicidades. Yo no estoy diciendo ni que el jefe de policía... Vamos a entendernos. Pero sí estoy diciendo que, como en todos los países del mundo, además, no solo Uruguay, para que el narcotráfico entre, tiene que haber cómplices, si no, no puede entrar. Yo lo veo más como que están siendo inefectivos para el combate, pero no se me cruzó nunca la posibilidad de la complicidad. Más bien veo con que no le están logrando ingresar al tema, y esto no es posible, es decir, porque lo que no es aceptable es pensar que no haya forma de ingresarle al tema y combatirlo de manera efectiva, teniendo resultados. Si tú hablas con la gente de los territorios, la gente honesta de los territorios, no estoy hablando de la gente honesta de los territorios, te dice que hay complicidad. Sí. Oyentes, varios mensajes, pero elijo quizás el más provocativo, de Javier, que dice: Mujica tiene razón, la solución no es policial, a largo plazo es educacional y a corto plazo es judicial. 2 puntos. Matás a conciencia, pena de muerte. Violás, cadena perpetua. Sí, pero la policía te tiene que agarrar también. Sí, pero yo quiero, sin ir a los tremendismos así, yo insisto en los mensajes que se dan desde el poder, que son tan importantes. Es decir, cuando se habla de un cambio cultural, de la necesidad de un cambio cultural, y estamos de acuerdo. Cuando se habla de combatir las causas del delito, estamos de acuerdo. Pero tenemos que considerar que el Uruguay tuvo un periodo de crecimiento sostenido, importantísimo, durante más de 10 años. Tuvo los niveles de desempleo más bajos durante más de 10 años. El presupuesto más grande para la policía. El presupuesto más alto para la policía en los últimos tiempos, así como para la educación. Y la criminalidad creció. Entonces, ya no vayamos al ciudadano que escucha a Mujica, vayamos al que se ha organizado para hacer del delito su modo de vida. ¿Cómo interpreta esto? ¿Cómo interpreta? Pero vayamos al policía que tiene que jugarse la vida, que dice: bueno, yo creo que la policía no tiene respuesta para esto. ¿Qué le estamos diciendo a ese funcionario que arriesga la vida por todos nosotros? No te la juegues, que igual esto no tiene arreglo. No entiendo ese razonamiento de Mujica,
porque me parece que no corresponde con el individuo que tiene la influencia en la sociedad con su palabra. Hay que medir. Quien tiene influencia, quien logra cambios culturales son precisamente este tipo de líderes que tienen llegada a la opinión pública y no pueden darse el lujo de decir lo que piensan a caballo de decir que son sinceros. Acá hay un problema muy grave con los mensajes que da el gobierno desde el Ministerio del Interior. Es impotencia, es resignación, es no hay que soportarlo esto. Es como que nos vino un terremoto y hay que aguantarlo. Pero hay otros que ponen el énfasis en la justicia, ¿no? Sí. Las penas que está dando la justicia me hacen acordar un personaje de Carlos Calabró, donde castigaba al hijo con un golpecito en la mano luego de haberlo corrido por mucho tiempo para atraparlo por una travesura que había hecho, dice Herbert. Pero acá no está hablando de los fiscales ahí. Acá la policía corretea a los delincuentes y asesinos por todos lados y luego les dan un golpecito en la mano y se les dice no lo vuelvas a hacer, y se los manda de nuevo a sus casas. Se precisa penas fuertes para delitos fuertes, dice Herbert de Ciudad del Plata. Sí, yo en la misma línea que planteaba Teresa, ayer nomás un hombre le prendió fuego a todas las pertenencias de su esposa, de sus hijos, etc. En Piriápolis. Entonces le mandan un cedulón, no sé cómo fue, lo citamos para tal hora de la tarde. A ver, y después decimos que los femicidios aumentan, pero un tipo que te prende fuego las pertenencias de su esposa y de sus 3 hijas o 4 o quien tenés que ir a agarrarlo y meterlo preso. No podés decir, ay señor, lo esperamos ahora a tomar el café. Discúlpenme que sea un poco irónico, pero el Poder Judicial tiene una responsabilidad ineludible. La pregunta a su vez es, ¿la responsabilidad la tiene el Poder Judicial o la tiene la normativa vigente que el Poder Judicial aplica? No, perdón, Emiliano. En ese tema, la normativa vigente es la ley integral. En ese tema, la normativa vigente es la ley integral y jamás, si los jueces la cumplieran, el señor no estaría preso. Lo que pasa es que para los jueces y las juezas, y voy a ser bien enfática en los dos géneros, este tema sigue siendo un tema de segunda. Entonces, aclaro que ya está preso, porque la policía lo fue a buscar y claro, está preso, pero la policía, perdón, pero tú decís que la actuación judicial inicial es la que te merece reparo. Pero acá me parece que hay un tema del cual no hemos hablado y que es muy importante, que es la calidad de los centros de reclusión. Es decir, nosotros no podemos pretender abatir el tema de la criminalidad mientras sigamos teniendo centros de reclusión, tanto de mayores como de menores, que lo único que hacen es torturar gente. Entonces se siguen sumando factores. Naciones Unidas está harta de venir acá a decir que es una vergüenza como son los centros de reclusión de Uruguay. ¿Se nos terminó el tiempo, perdón? No, digo, simplemente frente al comentario que se estaba haciendo, yo he escuchado al fiscal Subía señalar lo contrario, hablar concretamente del no cumplimiento de las penas, hablar concretamente de problemas referidos al sistema mismo de funcionamiento. Y la necesidad de cambios en el propio sistema para que y él es contundente en la afirmación de que tenés que penalizar, mandar a la cárcel y que se cumplan las penas, y plantea que esto no se hace.